Durante las pasadas 5 partes del iceberg del automovilismo mexicano, hemos visto un sinfín de sucesos que van desde lo trágico hasta lo absurdo. Hoy seremos testigos de 5 temas más. Quédense en este video y sean bienvenidos a Autotip. Rivalidad entre campeonatos. Dentro del entorno tan complicado en el que siempre se ha desarrollado nuestro automovilismo, que en pocas palabras se resume a ser un deporte ignorado por el mainstream de los medios y las productoras de eventos, distintas categorías de distintos campeonatos a lo largo de la historia se han caracterizado por buscar ser la mejor o la más dominante en todo el territorio nacional. Ejemplo de esto es la evolución de la categoría Reina de México, que en su momento fue la Copa Mustang, después la Fórmula 2 mexicana, seguida por el Desafío Corona y últimamente la NASCAR México. Esto a su vez provoca que los campeonatos busquen destacar a sus categorías a costa de hacer exclusivos a ciertos pilotos, cadenas televisivas y un largo etcétera. Y ustedes se preguntarán por qué esto está en el iceberg. Pues simple y sencillamente por la batalla de la NASCAR México con la Supercopa Telcel entre 2011 y 2015, donde la victoriosa fue la Supercopa Telcel tras verse abandonada la NASCAR México en 2016. En aquellos años pudimos ser testigos de cómo la Supercopa era el campeonato que albergaba una buena cantidad de pilotos internacionales, mientras que la NASCAR México, si bien no atravesaba su mejor momento, se seguía llevando toda la atención del público. Algunos de los casos muy específicos fue la polémica de Rubén García Novoa, que tras ser expulsado de la Supercopa por casi lastimar de gravedad a Alex Popov en Pachuca, fue recibido con las manos abiertas por parte de la NASCAR México, y por otra parte también el monopolio de transmisiones televisivas que tenía la NASCAR México, donde ni en Fox Sports había un espacio decente para transmitir completa la Supercopa, además de otras complicaciones más que se daban entre estos campeonatos. Y es que en aquella época los entonces dirigentes de ambos frentes, Enrique Contreras por parte de NASCAR y Michel Jourdain Sr. por parte de la Supercopa, digamos que no solían llevarse bien. Por esto, cuando NASCAR México regresó en 2017 unida con la Supercopa, la sorpresa fue mayúscula, aunque claramente las cosas ya estaban más tranquilas con Jimmy Morales al frente de esta misma. Actualmente podemos decir que ya ningún campeonato busca destacar más allá del otro, ya que cada campeonato y categorías tienen su nicho bien definido. NASCAR para los stocks, Supercopa para los Gran Turismo y finalmente la Copa Noti Auto para los TCR y la Endurance. Carreras nocturnas. Las carreras nocturnas siempre han sido el sueño utópico de todo campeonato y de todo promotor, ya que significan un mayor interés del público, por lo cual hay más ingresos y además una mayor exposición de los patrocinadores ante los fans y ante los medios. Sin embargo, estas son muy complicadas de realizar, ya que realmente ningún autódromo, a excepción del Dorado Speedway, cuenta con las adecuaciones para este tipo de competencias, por lo cual cuando se han realizado, han resultado en un desastre o en grandes complicaciones, ya que al tener luminarias provisionales, estas suelen tener una calidad bastante mala. La primera carrera nocturna de nuestra era moderna fue la carrera de 2010 de NASCAR México en Chiapas, cuando el Superóvalo Chiapas estaba en su auge recién inaugurado. Posteriormente se le sumó la nocturna 2012 en el entonces Distrito Federal. En el caso de la NASCAR México, a pesar de que las carreras nocturnas no han tenido una gran iluminación, han sido suficientes para llevar a cabo las competencias con buena seguridad. Y obviamente con la llegada de Chihuahua en 2019 a las carreras bajo la noche, la mejora ha sido sustancial. Pero aquí lo importante es la complicada carrera nocturna del Speedfest 2019, en la que era apenas la segunda edición del recién creado Speedfest, en la que se planteaba regresar a la Ciudad de México la espectacularidad de una carrera bajo la noche. Sin embargo, ese día las cosas salieron bastante mal. Y por cierto, ahora que lo recuerdo, en ese Speedfest se dio el primer video de Autotip. Para empezar, el programa se había retrasado por más de una hora gracias a la lluvia, provocando que la Fórmula 4 no corriera y que la recién debutada Copa Mercedes, hoy conocida como Gran Turismo, tampoco corriera gracias a que no contaban con neumáticos de lluvia.
Esto provocó que las últimas carreras estuvieran más tiempo bajo la noche de lo que se planeaba, así que la iluminación se volvió insuficiente, causando que los pilotos tuvieran menos visibilidad y en varias ocasiones verse obligados a frenar de golpe al no ver las banderas ni las luces amarillas. En un momento muy específico durante la última carrera de los superturismos, un grupo de comisarios y médicos por poco eran atropellados. Todo esto en la curva plana, gracias a que Control de Carrera había olvidado la presencia de estos en la pista. Afortunadamente, dos comisarios en la curva 1 se metieron a la pista arriesgando su vida para ondear banderas rojas y amarillas y que los pilotos los vieran y frenaran a tiempo. De no haber sido así, las cosas podrían haber terminado bastante mal. Desde aquel día ni la Copa Noti Auto ni la Supercopa han intentado iluminar algún circuito, y parece que las cosas seguirán así un buen rato. De momento los únicos que pueden realizar esto correctamente son los óvalos de la NASCAR México. México tuvo sus primeras competencias internacionales después de la Segunda Guerra Mundial, en lugares como el Estadio Nacional, que ahora es el parque que está enfrente del Centro Médico Nacional. Ya para 1948, México ansiaba regresar a las competencias automovilísticas, y poco después se anunció la primera carrera panamericana. Con el crecimiento del automovilismo mexicano, los miembros de los clubes decidieron que era tiempo de incorporarse a la modernidad, y se pusieron a la tarea de organizar una carrera internacional que pudiera poner a México en el mapa, aunque sin interferencia gubernamental, y como en aquella época no existían autódromos, se tuvieron que buscar lugares. En el pueblo de Avándaro, que se encontraba en la zona de Valle de Bravo y que empezaba a desarrollarse apenas, se trazó un circuito de casi 4 kilómetros de largo, usando las vías de acceso y algunas de las calles que delimitaban el fraccionamiento, por lo cual en 1953 se convocó al primer circuito Avándaro, nombre con el que se le conocería el evento. Se estima que en la primera edición hubo más de 25,000 asistentes, por lo cual el evento se siguió realizando. Tras la cancelación de la cuarta carrera panamericana por el accidente de Le Mans en 1955, las carreras en Avándaro tomaron más importancia. Sin embargo, la apertura del Autódromo de la Magdalena Mixhuca a finales de 1959 le dio a México su tan añorado autódromo, eso sí, relegando antes al circuito Avándaro. En 1961, el noveno circuito Avándaro fue pospuesto por problemas en la carretera, pudiéndose disputar hasta finales de año, siendo estelarizado por la Fórmula Junior. Lamentablemente esta carrera se vio suspendida por un accidente cuando el piloto Javier Fernández se despistó y arrolló a una muchacha del público. Fernández hirió a 10 personas más, por lo que solamente se corrieron 12 vueltas, siendo Javier Velázquez el ganador. El fin había llegado y ante la creciente oposición vecinal, el circuito fue abandonado. Existió una segunda época de carreras en este trazo y en otras variantes a partir de 1968, cuando ya se habían olvidado los problemas de la primera época. Lastimosamente, durante un hill climb en una variante del trazo original, se daría el accidente fatal de Moisés Solana. El accidente fatal de Moisés Solana puso en peligro las carreras en la zona de Valle de Bravo, pero todavía hubo un último intento en 1971. Un promotor programó un festival de rock y ruedas con un par de noches de conciertos en un terreno cercano a la horquilla del circuito, para culminar el domingo con las carreras en el circuito de Avándaro. Lastimosamente la afluencia de la gente fue mucho mayor de lo esperado, por lo que la gente invadió el circuito y no se pudo realizar la carrera. Y sí, por si se lo preguntan, ese festival fue el famoso Festival de Avándaro del que tus abuelos quizás te platicaron. O si es muy conocedor del automovilismo mexicano, quizás sus papás se lo habrán platicado. Pero bueno, esos son otros temas. El equipo Glass. Durante la primera época dorada de la Fórmula 1 en los años 80, en donde entraban equipos diferentes cada carrera, existía un equipo de Lamborghini, que recién había hecho su aparición en 1989 y que no vivía unos buenos primeros años, ya que los resultados no favorecían demasiado. A mitad de esa misma temporada, en el paddock de la Fórmula 1 apareció un empresario joven de Guadalajara, llamado Fernando González Luna, que hablaba de crear un equipo mexicano de la Fórmula 1 para revivir la tradición del deporte motor.
Pronto entró en conversaciones con la gente del Lamborghini, con miras a un proyecto conjunto para 1991 que sería patrocinado principalmente por Pemex, más otros inversionistas privados. El nombre del equipo fue Glass, acrónimo de González Luna y Asociados, y el auto nacería bajo el nombre de Glass 001. Para noviembre de 1989, con la temporada finalizada, la escuadra anunció un programa de pruebas intensivo para la segunda mitad del año y se nombró al piloto mexicano de origen italiano, Giovanni Aloy, para encabezar las pruebas en Imola, Monza, Hockenheim y Estoril, que precederían el debut del auto en 1991. Giovanni era uno de los mejores en México y se iba a preparar corriendo la Fórmula 3000 y la Fórmula 3 mexicana al mismo tiempo. Se firmaron documentos, se dieron adelantos y se prometieron ciertos pagos para cuando el auto estuviera listo, y en México se hablaba mucho de más patrocinadores dispuestos a subirse al proyecto. La presentación oficial del equipo se programó para un día antes del inicio del Gran Premio de México, el 21 de junio. El Glass 001 estaba listo. Una semana antes ya estaba armado y listo para llegar a México para la presentación. Sin embargo, justamente en esos días, González Luna desapareció. En su oficina dejaron de contestar, y a pesar de que los pagos cubrían los gastos hasta el 10 de julio, la gente de Lamborghini decidió no embarcar el Glass 001 a México, pues no había un programa para el evento y ante la falta de un responsable, lo regresaron a la fábrica. Con el auto listo y sin la respuesta del lado mexicano, las cosas siguieron y las pruebas se programaron para julio en Imola, pues había esperanzas de que fuera un contratiempo menor. Cuando el auto salió a pista, la sorpresa fue mayúscula por su aspecto modernista. Lamentablemente para esto, Giovanni ya no fue requerido, ya que de González Luna nada se volvió a saber, provocando que Lamborghini cortara lazos totales con México. Con González Luna desaparecido, los rumores fueron bastantes. Uno de los más consistentes dice que el asistente de González Luna se quedó con los fondos que siguieron llegando tras su desaparición y luego se dedicó a ser desarrollador inmobiliario y tuvo un equipo de carreras. De González Luna se le ubicaba periódicamente viviendo en algún lugar, según la agencia de noticias que hablara de él, y se dice que su desaparición se hizo permanente después de que un inversionista engañado lo pudo localizar, es decir, nos lo desvivieron. Rituales en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Este es un relato proveniente de una nota del Universal del año 2003. En este relato Vicente Arteaga cuenta que posterior a la visita del Papa Juan Pablo II en 1999 a la ciudad deportiva, a distinta gente que practicaba trote se les autorizaba ingresar al autódromo desde las 4 de la madrugada, en especial cuando practicaban para el maratón de la Ciudad de México. En una de estas visitas, comenta que durante la noche, tumultos de entre 50 y 60 personas, caracterizados de una manera parecida al Ku Klux Klan, pero de color negro, se reunían en alguna zona entre la horquilla y las antiguas heces que desaparecieron en la remodelación de la CART, así que esto debió haber pasado entre 1998 y 2001. Esta gente, según Arteaga, realizaba rezos bastante raros y aparentemente algo quemaban que llegaba a desprender olores bastante fétidos. Así que los corredores visitaron al entonces director de la promoción deportiva en el Distrito Federal, Carlos Padilla. Finalmente comenta que en una ocasión llegaron alrededor de 30 patrullas para ver qué sucedía. Rodearon a estas personas, platicaron con ellos y finalmente nunca se les volvió a ver. Sin embargo, tiempo después los cuerpos de 2 policías fueron encontrados en el mismo lugar, para ahora sí, nunca volver a saber algo relacionado con el tema. Actualmente la zona en la que supuestamente esto ocurrió está ocupada ya sea por la secundaria diurna 329, la escuela de deporte, alguna de las canchas pegadas a la pista o tal vez en donde se encuentra el centro ambiental Mario Molina. Será interesante volver a caminar esa parte del autódromo ya sabiendo esto. Con esto hemos llegado al final de esta sexta parte del iceberg del automovilismo mexicano. Espero que les haya gustado, ha sido una parte un poco más oscura, pero interesante. No olviden compartir, dar like y suscribirse. Sin nada más que decir, cuídense y ahí nos vemos.